Hay algo que no podemos negar, y es que en este rubro de las telecomunicaciones, una de las marcas que más ha empezado a ganar mucha popularidad es la marca Unify. Y aunque para ser sinceros, la mayoría de las veces pues no era una opción que tú te fijaras en ella por la cuestión tanto de la calidad, sino más bien te fijabas en ellos sobre todo por la cuestión del precio. Tenían una muy buena relación calidad-precio y aunque realmente no era la primera opción o lo primero que podrías llegar a proponer, sobre todo en una red empresarial. Eso sí, de que se hable más de esta marca, tanto para bien como para mal, pero en general ya muchas veces se habla muy bien de esta marca, no es por casualidad. Por eso es de que me gustaría que en este video analizáramos qué es lo que llevó a la marca Unify a ser hoy en día una de las marcas más queridas en el mercado y sobre todo el por qué se empieza a hablar tanto de los productos, porque en general no me dejarán mentir, cada vez de que se presenta algún tipo de producto o actualización de los productos de Unify, en general, siempre en foros, en TikTok, en YouTube, en distintas plataformas de redes sociales, se empieza a hablar de las distintas cosas nuevas que trae y cuáles son los retos que tuvo e inclusive los retos que aún tiene para poder llegar a posicionarse como una de las marcas más importantes de telecomunicaciones. Así que quédate en este video porque vamos a analizar distintos aspectos de la marca Unify. Antes de cualquier cosa, me gustaría que empezamos a aplicar uno, ¿qué es Unify? Y sobre todo de dónde viene. Unify no es la empresa que conocemos hoy en día. Esta empresa que ofrece switches, routers, ofrece cámaras de videovigilancia, controles de acceso, también ofrece frentes de calle y una serie de productos que inclusive ofrece hasta NVRs. Realmente no era esta empresa, pero para empezar, ¿de dónde viene Unify? Unify no es la empresa grande. La empresa grande se llama Ubiquiti o le podríamos llamar Ubiquiti. Para fines prácticos de este video le vamos a decir Ubiquiti por todo este video. Digo, aquí seguramente los WISP van a saber mucho más de la historia de Ubiquiti y de su importancia hoy en día. Realmente Ubiquiti fue de las primeras en ofrecer radioenlaces a precios mucho más bajos. Digo, hoy en día vemos de que ya inclusive existen radioenlaces de marcas chinas o de realmente muy baratas, pero en ese entonces, cuando apenas comenzaban los radioenlaces, pues bueno, era muy, pero muy caro realmente comprar un radioenlace. Entonces realmente Ubiquiti se empezó a posicionar como una de las mejores empresas de radioenlaces, no solamente porque eran en radioenlaces mucho más económicos de los que se tenían en ese momento, sino que inclusive realmente le invertían para poder llegar a tener mejores radioenlaces. Ellos empezaron con access point realmente, pues se podría decir sencillos, aunque para ese tiempo estaban pues bastante bien. Realmente yo no les recuerdo un access point que realmente fuera malo, pero sinceramente casi siempre se mantenían en un estándar bueno y hasta ahí. No era como que realmente innovaran tanto. Eso sí, siempre ha tenido muy buen diseño de antenas Unify. Eso sin dudarlo. Y digo, obviamente esto viene a partir de su hermano más grande, Ubiquiti. Y aunque realmente tenían una buena relación calidad-precio, pues realmente no competían tanto con rivales pues más directos. Como se los digo, Unify durante un muy buen tiempo no representaba una competencia tan interesante, ya que sinceramente era como la segunda opción e inclusive muchas veces se peluceaba a esta marca diciéndole ceniceros de plástico, muchas cosas que les decían a estos access point, pero sinceramente no les recuerdo realmente un AP Wi-Fi muy malo. O sea, yo creo que sí habrá alguno que no fue tan bueno como se esperaba, pero realmente todos pues funcionaban y servían como para lo que tenían que servir. Eso sí, algo que sí marcó mucho a Unify fue la inestabilidad de muchos de sus equipos, inclusive de la parte de los APs Wi-Fi, en la parte de actualizaciones o inclusive con otro tipo de equipos que tenían ellos en donde realmente eran bastante inestables. Y si bien tenían equipos que no eran del todo malos como lo fue los UCG, que eran los Unified Security Gateway, que no eran realmente malos, pero sinceramente te los vendían pues como para una empresa mediana y pues sinceramente no daba el equipo para hacer para una empresa mediana. Para una empresa chica sí sinceramente tenían una buena relación calidad-precio justo para una empresa chica si acaso, pero ellos sí te lo vendían como que era para una empresa mediana. Sinceramente no lo era. Eso sí, pues como se los digo, funcionaba,
pero sinceramente sí era muy marcada la inestabilidad de Unify. Y no solamente le pasó con los routers, que eran los USG, sino también le pasó con las cámaras de CCTV y con una infinidad de productos. Pero entonces, si eran tan malos o si realmente se tenía una perspectiva de que esta marca era mala, porque inclusive hasta hoy en día, sobre todo ya personas que probaron los primeros equipos que salió de Unify, tienen como una percepción mala de la marca. ¿Por qué hoy en día se habla tanto de la marca y por qué cada vez se habla menos de las partes malas y más de las cosas positivas que tiene esta marca? Pues bueno, esta marca que es Unify, algo que los marcó fue la experimentación. Realmente experimentaron con básicamente todos los productos. Muchos les salieron mal, pero eso sí, algo que sí hicieron bien fue entender en qué estaban fallando. Nunca negaron rotundamente sus errores, sino genuinamente de repente descontinuaban completamente el producto y dejaban de realmente platicar sobre hacer algún router o hacer algún tipo de cámaras de videovigilancia, pues realmente mucho tiempo se mantuvieron pues en secretismo esta parte de estos productos. Pero lo que fueron haciendo es, uno, entender en qué es lo que estaban fallando, qué es lo que realmente no gustaba de esos productos y después de todo eso, también empezaron a escuchar que eso es algo que muchas veces marcas mucho más grandes no llegan a escuchar, que es a la parte de la comunidad. La comunidad de repente en foros empezaba a decir, pues es que realmente me gustaría de que el equipo trajera esto o que hiciera esto o que lo que sea. Y entonces poco a poco se fue viendo de que Unify escuchaba sobre todo la retroalimentación de las mismas personas que lo instalaban. O sea, muchas veces existían cosas que eran hasta cierto punto muy básicas, pero a mismo Unify no se le había ocurrido realmente meterlas. Y eso es algo que marcó mucho a Unify en esta parte de experimentar. Entonces, después de realmente escuchar a los integradores y entender las necesidades y cuáles eran las prioridades que tenían los integradores a la hora de instalar productos como estos o inclusive de otras marcas, fue cuando realmente empezaron a dar un salto de calidad. Yo se los he dicho mucho en videos cortos que muchas veces yo pensaba que Unify lo mejor que podría llegar a hacer es únicamente Access Point. De ahí en fuera, pues realmente sus productos no eran, o por lo menos a mí no me convencían del todo. Pero siempre los APs, o bueno, los puntos de acceso Wi-Fi siempre han sido de una calidad bastante aceptable y de un tiempo para acá realmente yo creo que sí se han posicionado como unos muy buenos access point o puntos de acceso Wi-Fi al grado de realmente competirle a otros fabricantes mucho más grandes y sobre todo mucho más costosos. Pero como lo tratábamos en otros videos, como se los menciono, el Wi-Fi no es como que le puedas mover mucho, o sea, al final de cuentas sí existen cosas que realmente van a hacer de que un AP sea más costoso que otros, pero al final de cuentas, si es el estándar Wi-Fi, pues todos deben de ser relativamente muy similares en la parte que se relaciona con el estándar. Entonces, en donde yo siento, o bueno, yo percibo que realmente dio ese salto de calidad, fue en el momento que empezó a sacar los UCG, Unified Cloud Gateway, Fiber, Max, Ultra, distintos gateway que empezaron a cambiar la perspectiva de la marca, sobre todo en la parte de routers. Una de las cosas que ha vuelto famosos a estos Cloud Gateway de Unify es de que sinceramente son unos equipos que por sus capacidades realmente están a un precio bastante justo. Yo creo que sobre todo lo que he notado en la parte de redes sociales es de que ya inclusive llaman a Unify una marca cara. Sinceramente, yo no la llamaría una marca cara, yo sinceramente lo llamaría una marca barata o inclusive una marca de precios justos, porque sinceramente los equipos que te ofrece, sobre todo en los Cloud Gateway, son equipos que valen la pena, que sinceramente por las capacidades que tienen esos equipos y por lo confiable que pueden llegar a ser estos equipos, sinceramente yo no les llamaría caros. Y es que esta es una de las cosas más interesantes de Unify, es que ellos su modelo realmente no se basa como hoy en día la mitad o mucho más de la mitad de los fabricantes de telecomunicaciones, ellos no se basan en licenciamientos, ni tampoco se basan en suscripciones. Realmente las pocas licencias o suscripciones que tienen estos equipos, una, sí se me hacen a precios bastante justos
Y 2, muchas veces es porque realmente le están pagando como a un tercero, o sea, realmente son cosas que ellos no están haciendo. Pero en cuestión de las actualizaciones, en cuestión de las cosas que van agregando al equipo que tú ya compraste desde hace un mes, un año, 2 años, sinceramente, yo creo que muy pocas marcas hoy en día te dan ese tipo de actualizaciones que realmente suman, no solamente son actualizaciones de seguridad que, pues, por lo general todas las marcas deberían de dártelas, no, sino inclusive van un poquito más allá de que sinceramente una actualización de repente mejora tu equipo, mejora las cosas que puedes llegar a realizar con tu equipo, tanto los Cloud Gateway como inclusive con la parte de las cámaras, con otros modelos de negocio que también ellos tienen, que en un momento más vamos a hablar de cómo es de que han ampliado esta parte del catálogo que ellos tienen. Pero bueno, me voy a detener un poquito en esta parte del licenciamiento, porque sinceramente es algo que desde mi punto de vista inclusive hasta podría llamarse revolucionario, porque hoy en día ya la mayoría de los fabricantes sí o sí tienes que pagar algún tipo de licenciamiento, algún tipo de suscripción, y sobre todo que algunos fabricantes sí llegan a abusar de esta parte de las suscripciones o del licenciamiento que llegan a tener sus equipos, en donde realmente por hacer algo que pues en sí debería de hacer el propio equipo sin ningún tipo de licenciamiento, ya te están cobrando una licencia. Unify se va completamente al otro extremo en donde realmente casi que no existen licenciamientos. Realmente su licenciamiento es más sobre todo por filtrado de contenidos, porque tu Apple Watch pueda abrir alguna cerradura, cositas así, que pues en sí se comprende el por qué se está pidiendo un licenciamiento por esa parte. Pero realmente todo lo demás pues no tiene ningún tipo de licenciamiento. Como se los digo, muchas marcas, sobre todo fabricantes, ya te están cobrando esta parte de las actualizaciones. Unify no. Unify, sinceramente, de repente de una actualización a otra, mejoran algo y es algo que en otra marca o que en otro fabricante, pues bueno, sí te lo llegarían a cobrar. Pero a ver, como tal, ¿cuál es el arma secreta de Unify? Realmente lo que los diferencia de todos los demás fabricantes es que simplemente no cobran licenciamiento. Pues yo creo que no, porque también existen otras marcas que no cobran licenciamiento. Eso sí, pues desde mi punto de vista no tienen la calidad que tiene Unify. Pero sobre todo lo que sí no tienen es el as bajo la manga que tiene Unify, que es la parte de su software. Y es que básicamente todo gira alrededor de Unify OS, en donde lograron hacer una integración de todos sus productos en una sola plataforma, en donde es fácil de acceder, es fácil de configurar relativamente, porque al final de cuentas estos equipos no dejan de ser equipos especializados para telecomunicaciones, por lo tanto, pues en sí el fabricante piensa que quien los está modificando o quien está haciendo configuraciones es un profesional en las telecomunicaciones. Entonces, lo único que ellos realmente hacen es ponerte las cosas un poquito más fáciles, que tengas una plataforma bien hecha, que sea inclusive hasta intuitivo, el que puedas llegar a modificar ciertas cosas dentro de la configuración de tu equipo, el que puedas modificar cosas de los access point, de los switches, de los routers, inclusive modificar cosas de las cámaras de CCTV, modificar cosas del control de acceso o inclusive tener control de la parte de los NVR o inclusive configurar de manera remota un equipo de manera pues relativamente bastante sencilla. Y a todo esto le tienes que sumar que hace relativamente poco sacaron la parte de Identity, que es una plataforma que sobre todo a los administradores de red vuelve mucho más sencillo su trabajo en la parte de, por ejemplo, controlar el Wi-Fi o inclusive controlar la parte de quién ve las cámaras de CCTV, quién tiene acceso a distintas puertas del control de acceso y muchas cosas más. También inclusive puedes controlar ahí las VPN o inclusive también poco a poco se va actualizando y también van a integrar cosas de, por ejemplo, con el NAS. Entonces, al final de cuentas, es una plataforma que sinceramente no te limita en no comprar con otros fabricantes porque son básicamente 100% compatibles, pero eso sí, para esta parte de la gestión centralizada, Unify te va invitando a que empieces a comprar productos de su marca para que pues realmente todo lo puedas gestionar desde una interfaz gráfica muy amigable. Entonces al final del día Unify te está invitando a que vivas una experiencia integral con todos sus productos que ellos tienen y pues eso es lo que les digo, poco a poco va metiendo más cosas al catálogo. En un principio, como se los dije, las cámaras de CCTV fueron un fiasco completamente, las retiraron, nunca más se habló de ellas hasta que de repente empezaron a sacar cámaras IP
que realmente sí funcionaban o sí resolvían ciertas cosas que estaban por encima del promedio en esta parte de cámaras de CCTV. Como se los digo, muchas de esas cámaras dicen de que son bastante caras, pero realmente tendríamos que ver contra qué fabricantes compiten, porque realmente esas cámaras Unify no compiten completamente con las marcas chinas, aunque sí en algunos rubros sí van a competir entre Unify y estas marcas. La realidad es de que Unify, al pedir de que todo sea, sobre todo en CCTV, ahí sí piden de que todo sea Unify, pues en ese aspecto, pues realmente no competirían del todo justo con marcas chinas, o por lo menos no con las más conocidas. Y hablando, por ejemplo, de comparativas, yo creo que sobre todo no me dejarán mentir las personas que están un poquito más adentradas en estos temas de telecomunicaciones, en donde, por ejemplo, están en alguna plática de Cisco Meraki, de, por ejemplo, esta parte de Huawei Kit o de otras marcas que sinceramente cada vez, por ejemplo, marcas como las que ya mencioné, se empiezan a comparar con productos de Unify. Y ojo, muchas veces estas comparaciones las hacen como diciendo, pues bueno, o sea, nosotros somos muy superiores a esta otra marca de Estados Unidos, pero sinceramente ahí es en donde empiezas a ver de que Unify ha empezado a generar ruido en el mercado, tanto que estas otras marcas que son mucho más o durante mucho tiempo fueron mucho más grandes que Unify, ya hoy en día por lo menos se comparan con Unify para realmente decir que sus productos son mejores. Pero vuelvo a lo mismo, si Unify no fuera un competidor real, pues no se tendrían por qué comparar con estas soluciones. E inclusive yo en mis redes sociales dejé la pregunta de que qué es lo que pensaban de Unify y en la gran mayoría fueron comentarios muy positivos e inclusive había una persona que decía que nunca había probado nada de Unify, pero que habían dicho cosas muy, muy buenas sobre ellas. E inclusive dejaron un comentario que se me hizo muy interesante en donde decían de que muchos ya la toman como la Apple de las telecomunicaciones. Y ojo, no es la primera vez que escucho este tipo de comentarios de que es la Apple de las telecomunicaciones. Y es que una de las cosas es de que el fundador de Unify trabajó en Apple. Es algo curioso, pero eso sí, algo que no podemos dudar es de que Unify hoy en día se ha convertido en una de las marcas favoritas de los integradores, sobre todo ahora sí como una de las primeras opciones en distintos mercados, sobre todo por la gran variedad de soluciones, porque como se los digo, yo creo que la solución más reciente que tiene Unify es esta parte de los NAS, como se los digo, Unify pasa mucho esto de que de repente sacan un producto, ven cómo funciona y ahí lo dejan pues relativamente pues simplemente desgastarse con el tiempo, como pasó con su NAS, que estuvo muchísimo tiempo este NAS, creo que de 7 bahías, que sinceramente se empezó a volver un poquito viejo, nunca dejó de ser muy buen NAS, porque sinceramente por lo que te ofrecía era bastante, bastante barato. De hecho, inclusive yo creo que hoy en día todavía muchos estarán adquiriendo un NAS de esa versión, pero pues, relativamente hace poco sacaron un día 2 diferentes NAS y 2 NAS para casas, por ejemplo, en donde los UNAS, como lo hacen llamar ellos, para casas se pueden alimentar mediante PoE y como se los digo, unas semanas antes sacaron una actualización del software del NAS, pero de repente, en unas semanas después empezaron a sacar 4 NAS de golpe, y eso es algo que es muy Unify. Y obviamente ellos sobre todo le están apuntando a la parte de inteligencia artificial, de productos ya un poquito más enterprise y sobre todo una de las cosas que yo creo que ha sido un acierto completamente en la parte de Unify es de que no tratan de reinventarse a cada rato, simplemente empezaron a aprender de sus errores y bajo esa tabla de empezar a aprender de sus errores empiezan a avanzar y empiezan a actualizar lo que se debe de actualizar, no de repente de una versión a otra. Completamente cambian el menú, no cambian realmente muchas cosas, sino realmente escuchan lo que los integradores dicen en los foros o realmente en redes sociales, que dentro de esas actualizaciones se empiezan a cambiar ciertas cosas que a lo mejor algunas personas podrían calificar que pues realmente no hubo una actualización tan grande, pero sobre todo la parte de los integradores sí se agradece que sobre todo nos escuchen. Ahora, todo es bueno y bonito en Unify, la gran realidad es de que no del todo. Una de las cosas que sí siento que está fallando mucho Unify es en la parte de distribución y fabricación de sus productos. Y realmente en México hay muchos productos que se antojan probarlos, que muchas veces sí tienes los clientes o por lo menos tratas de adquirir esos productos para poder jugar con ellos y después ofrecerlos a tus clientes,
pero lamentablemente muchos de esos productos o no llegan a México, y no llegan porque no tengan distribución a México, no, todo lo contrario, sí lo tienen, pero el problema es de que llegan muy poquitas piezas y en ese momento pues realmente se acaban. Entonces, pues sí, yo en lo personal sí creo que una de las cosas que está fallando Unify es en la parte de la distribución. Esperemos de que lo arreglen. Yo creo que uno de los problemas que realmente muchos fabricantes les gustaría tener es de que existe una sobredemanda de sus productos, pero obviamente pues eso lo tienen que resolver ellos. Porque como se los digo, yo desde hace mucho tiempo tengo ganas de probar un Cloud Gateway Fiber, tengo ganas de probar un UNAS para casa, que se lo quiero adquirir de manera personal, o inclusive adquirir distintos productos de Unify que son bastante interesantes, pero como se los digo, la distribución es lo que nos está faltando. Ahora, ¿qué pienso yo de la marca? Sinceramente, yo creo que es una marca que vale bastante, bastante la pena. Es una marca que ha evolucionado, que ha mejorado, que ha aprendido de sus errores y que sobre todo ha sabido escuchar, ya que muchas veces, no me dejarán mentir, otros fabricantes sí te escuchan, pero realmente te escuchan solo si tienes, por ejemplo, sus certificaciones, solo si tienes el licenciamiento. Entonces, son cosas que a lo mejor y dices, pues bueno, a lo mejor no tengo esa última certificación que tú requieres para poder escucharme, pero lo que yo estoy diciendo, pues sí vale la pena y a otros integradores realmente les va a servir. Eso es yo siento que sobre todo, lo que ha lanzado a Unify al siguiente nivel, o por lo menos lo que ha hecho que Unify se vuelva una de las marcas más queridas por los integradores. Yo sinceramente espero que próximamente se resuelva ese problema de la distribución y podamos probar distintos productos que a lo mejor ya no solamente sean como para pequeñas o medianas empresas, sino ya sea, por ejemplo, para un ambiente enterprise, en donde realmente ya he visto que han sacado productos bastante interesantes, pero como se los digo, quedas un poquito atado de manos porque estás al pendiente de la distribución y de que lleguen aquí a México. Ojo, algo que sí tengo que aclarar es de que sí ya empezaron a llegar algunos productos a México de Unify, como lo son las cámaras, como lo son los Cloud Gateway. El Ultra casi siempre ha estado en stock. De repente se va al stock, de repente vuelve, pero casi siempre tenemos stock aquí en México y sobre todo que ya empieza a llegar el Max de forma, pues, más continua. Creo que sí estuvo un pequeño tiempo en stock, pero se acabó. Y sobre todo ya me gustaría que llegara el Fiverr para poder realmente probarlo. Como se los digo, también me encantaría que llegara el NAS, pero pues bueno, esperamos a expensas de que lleguen estos productos a México. Pero eso sí, sobre todo la parte de licenciamiento, que ellos pues realmente no tienen ningún tipo de licenciamiento o suscripción, yo creo que sí es bastante revolucionario en la industria. Sinceramente, yo creo que hay muy pocos fabricantes con esta calidad que lo hagan y yo espero que sobre todo más fabricantes se unan a esta parte de no cobrar licenciamiento por cosas pues realmente ridículas, ¿no? Como se los digo, no estoy en contra absolutamente de las licencias, pero eso sí, que sean licencias que realmente valgan la pena, que realmente sumen, no que solamente sean licencias de funcionamiento normal del equipo. Y el que exista Unify nos conviene a todos los consumidores. Y esperemos de que exista muchos más competidores para que realmente podamos ver distintas perspectivas de lo que tienen los fabricantes sobre las telecomunicaciones. Así que déjame en los comentarios, ¿tú qué piensas del fabricante Unify? O también me puedes decir qué productos te interesan de Unify para que los tenga en cuenta y próximamente los estemos revisando en este canal. También te quiero pedir que nos sigas en todas las redes sociales, tanto TikTok, Instagram y demás. Como también si te gustó el video, te pediría que le des me gusta, lo compartas y también te suscribas al canal para así poder llegar a más personas. Es todo por hoy y recuerden, nosotros somos Instel.